Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Con frecuencia mucha gente espera ser feliz y disfrutar la vida cuando los hijos crezcan, cuando encuentren el trabajo con el que siempre han soñado, cuando se casen, cuando encuentren o lleguen a una estabilidad financiera que les permita vivir la vida con cierta holgura, cuando quizás puedan regresar de nuevo a sus países. Y así, sucesivamente, la gente está posponiendo su felicidad, esperando encontrar ese momento ideal en que todo fluya, como siempre lo han soñado, para entonces disfrutar la vida. Sin embargo, ahora mismo, tú puedes disfrutar tu vida con Dios y gozarte en cada una de sus bendiciones. Puede ser que no tengas el trabajo ideal. Puede ser que quizás no vivas en la casa de tus sueños. Puede ser que a lo mejor estés lidiando con una enfermedad o con un hijo que te da muchas dificultades. Pero aún así, puedes encontrar siempre algo bueno en qué gozarte. Y sobre todo, puedes intentar siempre ser feliz con las bendiciones que Dios te está regalando. No esperes cuando todo se dé para ser feliz. Sé feliz ahora porque Dios está en medio de tu vida y Él te da su felicidad. Él te da su gozo, Él te da su alegría, Él te da su bendición para que disfrutes tu comunión y tu relación con Él. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 21 del 15 al 19. Un evangelio muy hermoso porque tiene que ver con la restauración de Pedro. Sí, hoy vamos a ver a un Pedro que pasa de la negación a la restauración. No olvidemos que Pedro negó a Jesús allí, en el patio del sumo sacerdote. Negó haber incluso conocido a Jesús. Pedro lloró y lloró de dolor cuando el gallo cantó y Jesús le miró. Se acordó de las palabras del Señor y lloró amargamente. Pero hoy encontramos a un Jesús que restaura a Pedro, lo restablece y por supuesto le da la gran misión de cuidar, de apacentar sus ovejas, la iglesia. Escuchemos este relato tan poderoso a partir del versículo 15 y todo por supuesto sucede allí, junto al mar de Tiberias, junto al lago de Tiberias. Y esta es la tercera vez que Jesús, resucitado, se aparece a sus discípulos. Y después de darles desayuno, entonces es cuando Jesús habla con nuestro amigo Pedro. Y dice la palabra de Dios: terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. Como les dije, este es un evangelio muy poderoso, porque tiene que ver con la restauración de nuestro amigo Pedro. Nosotros sabemos que Pedro amaba a Jesús, por supuesto. Pero más aún, Jesús amaba a Pedro. No solo lo amaba, lo conocía. Y si bien Pedro
negó a Jesús, Jesús siguió creyendo en Pedro. En aquel momento de la negación, podemos creer y sentir y sabemos que hubo un rompimiento de esa comunión, de esa relación. Es lo que sucede cuando nosotros cometemos un pecado. Es como si una nube de pronto se interpone entre Dios y nosotros. Pero el amor de Dios por nosotros no cesa. El amor de Jesús por Pedro no terminó, no se acabó. Jesús seguía amando a Pedro. Esto es importante entenderlo. Aunque Pedro le falló a Jesús, sin embargo, el amor de Jesús permanecía allí. Era un amor, y recordemos, propio de Dios, que es un amor incondicional. Nosotros le podemos fallar a Dios, nosotros podemos negarlo muchas veces, pero el amor de Dios por nosotros no cambia. El amor de Dios permanece. El amor de Jesús por Pedro permaneció, a pesar de que Pedro lo había negado. Vayamos a aquel momento, ¿sí?, en que Pedro niega a Jesús, porque me parece que es importante recordarlo. Dice la palabra de Dios que después de la cena que tuvieron con el Señor, la última cena, fueron al monte de los olivos, ¿no? Y Jesús les dice esta palabra a sus discípulos: todos ustedes van a perder su fe en mí. Y les estoy hablando acerca de Mateo en el capítulo 26, a partir del versículo 30. Todos ustedes van a perder su fe en mí. Y sabemos la respuesta de Pedro: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Y Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Sin embargo, aquella noche antes de que Jesús muriera, en el patio del sumo sacerdote, Pedro negó conocer incluso a Jesús. Y no olvidemos cuando cantó el gallo y Jesús lo miró. Pedro se acordó de las palabras del Señor, salió fuera y lloró amargamente. Yo siempre me imagino esa mirada de Jesús. No una mirada recriminatoria, pero sí una mirada penetrante. Una mirada que fue suficiente para que Pedro llorara amargamente, de arrepentimiento, de dolor, de haber negado a su maestro, a su Señor. Y lloró porque lo amaba. Es que Pedro amaba profundamente a Jesús. Siempre me quedo pensando, y esto para mí y para todos tiene que ser un gran ejemplo. A veces nos preguntamos cómo una persona que ama al Señor le puede fallar. Eso le pasó a Pedro y le puede pasar a cualquier creyente. Te puede pasar a ti o a mí, y nos pasa continuamente. A veces uno se pregunta, ¿cómo Pedro, aquel hombre que le dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Aquel hombre que le dijo a Jesús: solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, que estaba dispuesto a morir con Jesús, sin embargo, le falló. Sin embargo, lo negó. Y es que Pedro creía que su amor por Jesús iba a ser capaz de sostenerlo aún en los momentos de prueba más difícil. Y Pedro tuvo que aprender una gran lección, que es la lección que nosotros también tenemos que aprender. Y es que no basta con saber que amamos a Jesús. No basta con saber que amamos a Dios. Necesitamos de la fuerza, de la gracia de Dios para poder mantenernos de pie y no fallarle al Señor. Pedro tenía una gran confianza en sí mismo. Y él puso su confianza en el amor que le tenía a Jesús. Podemos decir, en su habilidad para mantenerse de pie. Y cuando se trata de nuestra fidelidad a Dios, nada tiene que ver con nuestra habilidad. Tiene que ver con la gracia de Dios, que es capaz de sostenernos. Es la gracia de Dios la que nos mantiene firmes. No es nuestra voluntad, no es nuestro deseo, no es nuestro amor a Dios. No, es la gracia de Dios. Pero allí, junto al mar de Tiberias, junto al lago de Tiberias, Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. 3 veces lo negó. 3 veces le pregunta. Y siempre esta pregunta es inquietante. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Te imaginas lo que Pedro sintió en ese momento? Cuando Jesús le hace esta pregunta. Es que Pedro
Pedro se creía mejor que los otros. Pedro se había comparado con los otros y él creía que él era más fuerte y más fiel que los otros. Pedro tuvo un problema también de orgullo muy grande. Su amor por Jesús lo llevó a sentirse que era mejor, que era más fuerte, que era más fiel que los demás. Todos le podían abandonar a Jesús menos él. Todos podían fallarle a Jesús menos él. Todos podían fracasar menos él. Y aprendió una gran lección. Es importante que no nos comparemos y que no nos sintamos mejor que los demás. Simplemente porque caminamos con el Señor o porque le amamos. No por eso tenemos que sentirnos que somos mejores que los demás. Hay que tener siempre cuidado con esa soberbia y la soberbia espiritual. Mucho cuidado, porque también eso nos puede pasar a nosotros. Entre más caminamos con el Señor, entre más conocemos del Señor, entre más nos gozamos en Él, más puede crecer esa soberbia espiritual en nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con la soberbia. Estoy acordándome de Proverbios en el capítulo 16, versículo 18, que dice: tras el orgullo viene el fracaso. Otras versiones dicen: tras el orgullo viene la caída. Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Pedro. Pero también la palabra de Dios va a decir en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 12. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Mucho cuidado. El que cree estar firme, que tenga cuidado de no caer. Porque todos podemos caer. No importa qué tan firme nos creamos que estamos. Hay que tener siempre mucho cuidado. Pero Jesús que amaba a Pedro, lo restaura. Y lo restaura completamente. Por eso esas 3 preguntas. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me quieres realmente? Y si te das cuenta, con cada respuesta que Pedro le da a Jesús, Jesús le da una responsabilidad a Pedro. Cuida de mis corderos. Apacienta mis ovejas. Ahora Jesús está llevando a Pedro a nuevas responsabilidades. Es que Jesús seguía confiando en Pedro. Por supuesto. No olvidemos que ya en un momento dado, cuando Pedro respondió no a Jesús en aquella ocasión, cuando Jesús preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Después de preguntarle a sus discípulos qué decía la gente acerca de él. No olvidemos la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y la respuesta de Jesús a Pedro fue: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Jesús restituye, restablece a Pedro. Jesús sigue confiando en Pedro. ¡Qué hermoso! Ahora le entrega, le confía su iglesia. Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Y le dice al final esta hermosa palabra: sígueme. Pedro le había fallado. Pero Jesús sabía que Pedro podía seguirle y podía servirle. Seguirle y servirle. Pedro negó a Jesús. Pero Jesús no dejó de creer en Pedro. Lo amó hasta el final. Y su amor lo restauró. Y le dio nuevas responsabilidades. Y confió en él. Y sabemos el testimonio de Pedro y cómo murió. Dando su vida por el Maestro. Con fidelidad hasta el final. Pero primero Pedro tenía que pasar por esa experiencia de dolor. De llorar amargamente. De aprender a confiar no en Él, sino en Dios y en la gracia que Él nos da para mantenernos firmes en nuestro caminar con el Señor. Pedro primero tenía que conocer la misericordia y la gracia de Dios para ser usado grandemente por el Señor. Para luego dar ese gran testimonio el día de Pentecostés con el poder del Espíritu Santo. Era necesario que Pedro pasara por esa experiencia primero de negación para poder llegar a una experiencia de restauración y sobre todo luego de servicio al Señor. Dios muchas veces nos permite pasar por esas experiencias dolorosas en la vida para luego usarnos grandemente para gloria suya. Hoy te invito para que
Si en algún momento dado o en este momento sientes que le has fallado a Dios, que lo has negado, hoy te invito para que te levantes, para que te pongas de pie, porque el Señor quiere usarte de una forma grande y que hagas por Él lo que nunca antes te has atrevido a hacer. El Señor no nos quiere ver caídos y llorando quizás en nuestro dolor y nuestra miseria. Pedro lloró, pero no se quedó llorando toda la vida. Pedro se levantó y Pedro sirvió al Señor con alegría y se dejó usar grandemente por el Señor. Está bien que lloremos cuando hay arrepentimiento, pero hay que levantarnos, hay que seguir adelante con la vida, sabiendo que el Señor nos restaura, Él nos restituye, nos restablece y nos usa grandemente para gloria suya. Nuestro fracaso, nuestra negación, nuestro pecado no es ningún impedimento. Óyelo bien, no es ningún impedimento para que el Señor nos pueda usar grandemente para gloria de su nombre santo. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te levante, que Dios te restaure, que Dios te dé la alegría de poder servirle con todo lo que Él te ha dado. Él cree en ti, Él confía en ti y como un día le dijo a Pedro, hoy te lo dice a ti, sígueme. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.